evidentemente pagar. Sí. Lo que yo pudiera sacar del país, lo siento no por mi parte personal ni nada, sino como lo sentiría, como algo que yo pudiera retribuir y contribuirle a Susana y a Noel y a ustedes. Para mí para mí no necesitaría nada de eso, no necesito nada, para mí no necesito nada. Lo sé, padre, lo sé. Me invade la alegría, todo eso que usted me ha dicho, miro el espacio, miro el mundo, creo que arriba hay una riqueza muy grande, muy linda. Acuérdese, padre. ¿Usted en qué año fue que nació? En el 50, ¿Qué día? el 7, ¿El 7 de qué? el 7 de mayo. ¿Dónde nació usted? ¿Dónde nació? Cuénteme dónde nació. Yo nací en una vereda de San Germán Nuevo llamada La Lusitania, Sí. pero bautizado en Cartago en la parroquia de la Pobreza, donde fue bautizado el Monseñor Rubiano, cardenal primado. Un excelente ser. También tuve la oportunidad de ir a estar ahí en la pila bautismal donde me echaron la primera. ¿Aló, hijo? ¿Y dónde estás ahora, padre? ¿Dónde estás? Estoy aquí, esta es una casa con un patio inmenso y estoy aquí apoyado aquí en una cerquita y la gente está por allá en sus corrillos y sus cosas. Yo siempre aquí, como siempre, acá mirando desde lejos, acá. En las tardes yo me pongo a leer acá los libros. De todas maneras, la gente algo me reconoce a mí porque todos me tratan con mucho respeto, nadie se mete conmigo. No le digo que he intervenido estas dos oportunidades separándolos para que la gente se han estado ya que dan cuchillo. Yo los separo y los abrazo y siento como un afecto por esa gente así en medio de su ceguedad y en medio de su oscuridad. Entonces sí tengo en mi interior esa capacidad de amar a la humanidad. Sé que tengo esa chispita de grandeza, de capacidad de amar a la gente. Quiero que el 7 de mayo te des el regalo en los primeros minutos de la mañana. Un abrazo, tú mismo te abrazas con tus bracitos y amas la primera humanidad que es la tuya y la perdonas. Te voy a poner un simbolismo muy grande, un símbolo muy grande. Yo estuve ahí hace unos días, dice que estuve en Bogotá y estuve ahí sobre la Séptima, al frente donde cayó, no donde fue asesinado, sino donde cayó Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril. Sí. Y pensaba mucho en ese momento de cómo Colombia, a partir de ese día, el Bogotazo, entró en un aprendizaje a partir de un periodo de violencia tan fuerte. Periodo de violencia que me dejó a mí sin mis abuelos, tus padres, que fueron asesinados en ese tiempo. Pero hablaba de que en el momento de que tú abraces este 7 de mayo, también le envías un poquito, yo creo que una energía muy grande a Colombia en su experiencia de sanarse y cicatrizarse y recibir de esa verdadera paz interna, de sanar por completo ese periodo de violencia. Y eso es simultáneo y paralelo a tu experiencia, porque tú la primera impresión energética que recibiste cuando niño, de meses de nacido, fue eso, el desapego. Un maestro del desapego. Entonces empieza por amar esos primeros días de este 7 de mayo que cumple años. Vas a cumplir buenos mayos, ¿no? Sí, mijo, sí, yo fui un regalo. Recuerdo las palabras que decía mi mamá, que dijo mi padre conmigo. Dijo, yo quería... ¿Me oyes, hijo? Sí, padre, te escucho.
que Ricardo llamaba a su abuelo, entonces un día cualquiera bajó el domingo, y entonces un día conmigo en su casa me dijo a ellos, le dijo a mi papá Ramón y a Albertina, mis padres putativos, dijo, yo quería comentarles a ustedes una cosa. Doña Albertina y don Ramón dijo, a ver, ¿qué es, Ricardo? Mire, yo quisiera que ustedes se quedaran con este niño. Entonces la respuesta de ellos dijeron, pues es que nosotros estábamos esperando eso hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque veían ese pobre viejo no, porque cuando eso era un muchacho tipo de 38 años, bajando con ese niñito y luchando para arriba y para abajo. Imagínate vos, es un caso excepcional, el caso que sucedió conmigo, mijo. Un tipo que se convirtió en mamá. Imagínate quedar solo en un campo, y los fines de semana que iba para el pueblo a comprar sus cositas, pues tenía que echarse el muchachito al hombro y bajar con él allá, y ya pues tenía el bajadero allá y allá lo dejaba. Mientras él iba hacía sus compras y nuevamente se lo echaba al hombro y salía para la finca otra vez. Y ese día le dijo, quédense con este niño. Digo, hombre, Ricardo, nosotros estábamos esperando desde hace mucho rato que ahí nos corrieron para la notaría. Allá legalizaron la dejada mía ahí en esa casa. Entonces, inclusive que yo encontré ese papel, después de muchos años encontré el papel, y mi mamá apenas me lo vio, me lo largó. No, haber conservado el papel que ellos hicieron a la notaría en esa. Sí, padre, sí lo entiendo, Sí, claro. es bonito. Yo me he puesto a hacer ese cosa, a hacer la memoria de eso, de ese momento en que el viejo me ofreció allá en esa casa, y fui recibido con todas las de la ley en cuanto a amor y aceptación y de todo. Entonces, sí, mijo, el caso mío es un caso, pues, tuve un inicio como una cosa muy pocas veces se da un caso de eso, ¿no, mijo? ¿Sí? Algo bien especial, padre. Es un... Déjame ahí, y ya de regreso a la finca, nada, por ahí no apareció. Bajaron el miércoles. ¿Qué pasó con Ricardo? Que lo hemos estado esperando a la finca. Y yo, no, si él se fue desde el domingo. Y lo que había por allá en determinado trayecto del camino hacia un rastrojo era una vorágine de gallinazos. Y allá era donde estaba mi padre, que ya comenzaban a devorarlo los cuervos allá, mijo. Es una historia que, como dices vos, mijo, estoy haciendo un lavado, estoy tratando de hacer un ejercicio de purificación de esa etapa como la que tú hablabas ahora, ¿cierto, mijo? Padre. Y mire, eso estoy haciendo aquí. Me ha empezado a martillar en la cabeza la palabra ejercicio. Estoy haciendo un ejercicio, mijo. Estoy haciendo aquí un ejercicio, sigo. Padre. Tú, por ejemplo, allá en la India, los niños pequeños es algo muy particular y muy normal, que los niños de la India cuando nacen expresan a sus papás que son espíritus reencarnados. Es algo muy normal. Acá en Occidente nos parece todavía algo muy difícil de entender, de que una célula se reencarna en otra célula, o sea, un árbol da frutos. Entonces, yo recuerdo mucho una encarnación mía como cacique, que muchas veces lo has entendido, y ese es el legado indígena y es la credencial que me acompaña en ese sentido energéticamente y me permite hablar. No hablar porque me lo leí en un libro, sino porque viene ya como en un proceso que tuve de experiencia por haberlo vivido aquí en la tierra. Y el 18 de mayo, tú naciste el 7 de mayo. Yo hace 235 años, ¿me escuchas? Sí, sí. Hace 235 años mi cuerpo
póngale cuidado a esto, mi nombre hace 235 años era José. José Gabriel Condorcanqui Noguera. Y el 18 de mayo de 1781 mi cuerpo fue descuartizado, oiga, descuartizado en la Plaza de Armas del Cusco en el Perú. Me cortaron la cabeza, las piernas, los brazos. Eso para mí fue mi maestría. En Oriente se crucifica a Jesucristo. Acá en América, en las plazas públicas se descuartizan a los indígenas. Así este espíritu que es tu hijo ascendió a un plano supramental y por eso regresé. Y esa es la fuerza que me caracteriza, de tener el vehículo de la resurrección y de entender muy bien el significado de ser desmembrado del padre y de la madre, el significado de la violencia tan grande que ha descuartizado a Colombia y América Latina. Eso yo lo entiendo muy bien y sé cómo poder ayudar a la conciencia colectiva del mundo cuando yo en mis procesos, cuando comencé a crecer, comencé a tener al lado mío a un padre agresivo, en el sentido que tú tenías esa energía por ese daño que nos ha causado esa violencia, esa energía satánica, que es la misma violencia revolucionaria que ha golpeado tanto, porque somos los indios y hemos regresado los espíritus sintiendo ese dolor, y eso es lo que ha chocado tanto. Eso es lo que ha disparado tanta metralla en Colombia, porque viene un espíritu agresivo que vuelve y nace ese niño y se da cuenta que hace mucho tiempo la nación se sigue repartiendo y se sigue descuartizando. Y es mucho más difícil para uno cuando uno viene y uno ve las caras y siente las energías de las mismas entidades que lo descuartizaron y lo mataron a uno en ese tiempo. Yo elegí, oye padre, aquí viene algo muy simbólico. Eso fue el 18 de mayo de 1781. Tupac Amaru era mi nombre de función, como médico, sacerdote, me decían Tupac Amaru. Y yo te elegí a ti. Yo soy consciente de por qué te elegí a ti. ¿Por qué te elegí a ti? Por tus códigos que tú tienes en tu ADN y por el proceso espiritual que tú vienes llevando a cabo en muchas encarnaciones en este planeta. Un maestro tierra, un maestro Tao, un maestro de humildad. De escasez material. Por eso se carcajeaba. Yo creo que esa voz psicofónica que yo oía, como quien dice, ¿me oyes, hijo? Padre, te escucho. Esa voz psicofónica que oí yo de doña Ana, allá en el fondo, ese día cuando leía con tanto entusiasmo el libro, entonces se carcajeaba, como quien dice, no sabe en las que se ha metido. Se carcajeaba porque decía, no, ¿qué va a ser capaz de seguir esos lineamientos? No es capaz de seguir. Y verdad que muchas veces, ¿sabe que he llegado a entender? Que la escasez de lo material, lo esquivo de lo material para mí es el haber empezado a asumir en algo lo que es el Tao mismo. Porque al fin y al cabo, como saber que hay un Dios en los cielos, a mí me entregaron eso allá en esa cima, al despertarme de ese pequeño sueño que tuve, y esas voces en redondo diciéndome Tao, 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 Tao. ¿Cierto, hijo? Sí, padre. Entonces, eso que tú elegiste fue precisamente una automaestría, un proceso de limpieza, de depuración. Y eso lo está viviendo el planeta, eso lo está viviendo el hombre terrestre. El hombre terrestre ha sido agresivo. Ahí estás viendo esa agresividad que habita en el hombre.
no en el humano, porque el humano es el evolucionado, en el hombre terrestre. Ahí está ese ego agresivo entre Corea y Estados Unidos, ese ánimo de guerra, de todavía seguir buscando el culpable, y es un dolor subconsciente que siente esa colectividad y que no saben realmente esa entidad por qué se alimenta de esa necesidad de guerra, y no saben los espíritus de a dónde viene ese proceso, de un proceso de automaestría. Entonces, estos son los momentos de saldar. Acuérdese que vamos a cumplir los 100 años de la aparición de Fátima, que fue el 13 de mayo de 1917. Se van a cumplir los 100 años de la madre, que la madre es la energía de mayo. Usted nació un 7 de mayo, es un toro, un cara de toro. Así que es un ser de mucho poder espiritual supramental, psíquico, en el campo de actividad física. ¿Cómo lo hizo? Boleando bicicleta en medio de una tormenta, aguaceros y truenos durante 26 años, saliendo a la 1 de la mañana y llegando a las 8, durmiendo 2 horas trasnochado, llegando empapado, volviendo a arrancar a salir en bicicleta, llegando a dormir 2 horas y a volver a arrancar. Puro ejercicio, por eso su cuerpo físico es tan sano. Por eso usted es una persona tan sana, porque usted hizo mucho ejercicio. La conducta de la persona no ejercita su cuerpo físico. Y usted ejercitó en ese sentido, en esa experiencia, en esta vida como Nolver Antonio, en esa bicicleta lo que estaba ejercitando era la cantidad de energía que usted estaba recibiendo desde el supramental y la cantidad de energía psíquica que usted tenía que sutilizar. Tenía que sanar, por eso hizo tanto ejercicio. El ejercicio ayuda a depurar la sangre. La sangre es la que se llena de ese código de revolución, de ese código de grito, de ese código de agresividad, la sangre. Entonces el hígado, el pulmón, la garganta, las células se van limpiando, se van limpiando, se van limpiando. Por eso. Mire que yo, hijo, yo no sé si yo le comenté a usted que yo desde mucho tiempo atrás comencé a sentir que en las noches, en la madrugada, sentía como aquí en mi corazón, que es donde se sienten las emociones y es la conexión con la parte angélica, es a través del corazón. Sentía como esa alegría y yo le decía a mucha gente que si a ellos no les pasaba eso, no, a nosotros no nos sucede eso y a mí me sucedía eso mismo, que era como una especie de como ir anunciando, ¿cierto, hijo? Como una especie de irme como haciendo un llamado, ¿cierto, hijo? Sí, padre, así es. Me sentía como esas alegrías, esas vainas, iba en la bicicleta, pues sobre todo por el borde del río, cuando iba así por el borde del río, y de repente sentía ese impacto en el corazón como de una alegría tan grande, de una cosa como cuando uno está como extasiado, como que me daba era como ganas de ahorillar la bicicleta y sentarme y arrodillarme. Era como el llamado que sentía yo, como de arrodillarme y ponerme a rezar o ponerme a llorar, no sé, porque sentía una alegría muy grande. Por ahí te pongo una persona muy espiritual que llegó un día doña Ana por allá, me comentó eso, dijo, uy, póngale cuidado a eso, que lo que pasa es que usted está recibiendo un llamado, atienda eso, me dijo esa señora. Padre, pues sí. Padre, y es tan grande esa escuela y es usted tan buen maestro que yo desde muy pequeño también elegí acompañarlo. Desde muy pequeño le pedí que me consiguiera una bicicleta para que saliéramos todas las noches, porque también quería recibir y también sentía ese llamado, pero tenía que recibirlo a tu lado para irme preparando. Desde muy pequeño salía en la madrugada en la bicicleta y hasta aprendí a hacer la ruta de repartir los periódicos y te decía, quédate durmiendo que yo me voy a repartir los periódicos, que eran como 236 periódicos, la ruta 25, que quedan los barrios Alameda, algo del Junín, San Fernando, Gran Bretaña, Ayapán. Bueno, esa es la ruta 46.
Así, Bretaña, Alameda y Los Cedros. No se me ha olvidado, no se me ha olvidado la tarea, ¿cierto, maestro? Sí, hijo, sí. Ay, hijo, sí, era el sueño que tuve esta semana. Se me vino un azulejo, un azulejito, y se me vino derechito y una vez se encholó en la mano mía. Y se encajonó ahí o sea, se me vino derecho y yo llegué y cerré la mano y ahí quedó, ahí metido entre era el sueño. Padre, ¿Eh? siempre que estoy sintiendo los procesos energéticos más altos, donde me siento feliz de ser el ser espiritual arcangélico que está en este cuerpo, tú me ves, me escuchas y sientes. Tú me viste antes de nacer. ¿Qué es lo que viste antes de yo nacer ese 11 de abril de 1982? ¿Qué es lo que viste? ¿De cuándo, hijo? Antes de yo nacer, ¿qué fue lo que viste? Ah, no, pues te vi sentado ahí en la parte, en la casa vecina, así, hacia la calle. Te vi sentado así como en la edad de los 4 años. Sí. Te vi exactamente como eras en los 4 años y te asomaste, estabas sentado así en el quicio de la puerta. Y se quedó mirándome, y yo me quedé mirándola a usted. O sea, ya tuve una premonición de que el hijo que iba a nacer era un varón, ya no me había necesitado yo de ninguna cuestión, ya se sabía que, o sea, ya se me habías presentado en la edad de los 4 años más o menos. Ay, sí, pues, he visto las fotografías suyas de 4 años. Ese monito lo vi yo antes de tú nacer, no, pues no estarías en proceso de gestación apenas, sí. ¿Y esa visión dónde la tuviste? ¿Dónde estabas cuando tuviste esa visión? Allá en Saravena. En la frontera con Venezuela. Engendrado por allá en esa casa que no sé si ese es otro ciclo que hay que cerrar, el de Saravena, a mí. Sí, hay que sanar esa energía de Saravena. Saravena tiene una energía de mucho dolor en Colombia. Ha pagado muy duro la energía, inclusive de los tiempos de Simón Bolívar. Saravena ha pagado mucho dolor. Sí, ese es otro ciclo pendiente. Mira, yo aquí ya estoy sintiendo, de verdad, que es un ejercicio. Toda esta semana me he estado martillando en la cabeza la palabra ejercicio. Todo esto que estoy haciendo es un ejercicio. Bueno, padre, voy a terminar y todo lo estaba grabando. No se puede ir sin cantar a capela. Cante a capela. Aló. 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 Ahora sí, hijo, sí. Que cante a capela, cante a capela. A capela. Sí. Bueno, cuando regresé también a cumplir ese ciclo del novio, que regresé cuando yo era joven, allá a mis 17 años, que jugaba allá en los cafés y a recordar, sí, a tratar de encontrar a mis amigos, pero no estaban. Mucho tiempo después de dejarme, vuelvo al barrio que un día dejé para ver, mucho tiempo después de alejarme, vuelvo al barrio que un día. Gracias, padre, gracias. Padre. Bueno. Se nos fue. Se nos fue, mano. Se nos fue el viejo, mano. Me muero de inquietud. Sabes que para mí no hay otro amor como tu amor. Bueno, esto lo grabé el 30 de abril del 2017
a mis 35 años. Mi padre cumple años el 7 de mayo, cumple 67 años. 7 de mayo de 1950. Un hombre que recién nacido, sus padres llegan un fin de semana a la plaza pública del pueblo, sus padres lo dejan con los compadres de meses de nacido y pasa el domingo, pasa el lunes, los padres habían dicho que lo dejaban ahí para que lo cuidaran y ellos nunca regresaron. Y pasaron los días y se fueron a buscar al papá de mi papá, mi abuelo Ricardo, y lo encontraron siendo comido por los chulos, sin cabeza. Mis dos abuelos habían sido desmembrados por la violencia del Bogotazo que inició el 9 de abril con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Un gran maestro, un gran espíritu que eligió este proceso de desapego, que yo en mi conciencia, en mi despertar y sanar también esa energía de revolución, esa energía de agresividad que he tenido como hombre hasta regresar a mi energía más humana, divina, mi energía supramental y psíquica, y entendiendo también lo que sufre Colombia por haber vivido también esta energía de tanta violencia, algo que inclusive por el descuartizamiento que tuvo todo el territorio del Tahuantinsuyo, al haber sido descuartizado el continente entero y toda la tierra controlada por líneas de tiempos, lo que ustedes conocen como país, una sola célula donde todos somos uno. Gracias.